Buenos días, profesor. Mi nombre es Rafael Guzmán y junto a mis compañeros María José Emilia Arrieta y María Paula les vamos a explicar sobre la teoría de los conjuntos. Empezando primero, ¿por qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de elementos que comparten alguna propiedad en común. Estas claramente ya están definidas. Significa que se puede saber con certeza si un elemento pertenece o no al conjunto. Un ejemplo claro serían las estaciones del año. Sabemos que son primavera, verano, otoño e invierno. Si, por ejemplo, el elemento lluvia no podría encajar ahí porque ni siquiera es una estación. Los elementos de un conjunto. Estos también son llamados miembros o elementos individuales que forman parte de un conjunto. Si un elemento forma parte del conjunto, si se utiliza un símbolo con una E que significa pertenece. Y si no, pues se le coloca el mismo símbolo con una rayita que significa no pertenece. La notación de un conjunto. Estos existen principalmente, son las dos formas principales de describir conjuntos. Está por extensión y por comprensión. Por extensión serían los elementos conjuntos dentro de la llave. Por ejemplo, el conjunto de las letras de la palabra sol sería S o L, deletreado. Y por comprensión sería donde se describe que cumplen los elementos del conjunto. Por ejemplo, E es igual a X y X es el número par menor que 10. Esto sería E es igual a 2, 4, 6, 8, etc. Tenemos a los conjuntos finitos e infinitos. Pues básicamente los conjuntos finitos son, como su nombre lo dice, que tienen un límite, son finitos. Por ejemplo, números pares del 1 al 20. Son son conjuntos que tienen cierto límite. E infinito es cuando respectivamente no tienen ningún límite. Y un ejemplo claro sería el conjunto de los números naturales, que son infinitos. Tenemos las operaciones básicas de los. Las operaciones nos permiten ya sea relacionar y combinar sus elementos de diferentes maneras. Principalmente las operaciones son unión, intersección, diferencia, complemento y producto cartesiano. La unión es cuando todos los elementos que están en A también se juntan en los que están en B, sin repetir. Por ejemplo, si A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a 3, 4, 5, entonces A unión B sería 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos en cuenta que A apareció, el 3 apareció en A y también en B, pero solo se escribe una sola vez. Intersección de conjuntos es cuando los elementos, o sea, es la intersección de A y B en un conjunto donde pertenecen a ambos puntos al mismo tiempo. A intersectado B sería el ejemplo de A 1, 2, 3 y B 2, 3, 4. Sería A intersectado B, sería 2 y 3. ¿Por qué? Porque 2 y 3 aparecieron en A y también en B. La diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos es básicamente una recta. Es la diferencia entre A y B, escrita como A menos B. Es el conjunto de los elementos que están en A, pero no en B. Únicamente eso. Ejemplo, si A es igual a 1, 2, 3, 4 y B es igual a 3, 4, 5, entonces A menos B sería 1 y 2. Que están en A, pero no en B. Complemento de un conjunto. Este es cuando el complemento de A es el conjunto de todos los elementos del universo que no están escritos en A. Dependen del conjunto universo U. Por ejemplo, si el universo U es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y A es igual a 2 y 3, entonces A complemento sería 1, 4, 5. Por último, el producto cartesiano, que es cuando dos pares, que es cuando A y B es el conjunto de pares ordenados, donde A pertenece a B y A pertenece a B. Un ejemplo sería si A es igual a 1, 2 y B es igual a X y Y, entonces A por B o A complemento B sería 1X, 1Y, 2X, 2Y respectivamente. Tenemos el diagrama de Venn. Este básicamente es una representación gráfica de los conjuntos que se utiliza para mostrar más adecuadamente.
Utiliza círculos superpuestos para mostrar relaciones entre conjuntos. Cada conjunto representa un círculo dentro de un rectángulo que significa el universo U. Los elementos de este serían el rectángulo, círculos y las áreas superpuestas. Esta última pues indica los elementos compartidos entre estos conjuntos. Bueno, ahora vamos a ver lo que vienen siendo los conjuntos, los subconjuntos y conjuntos equivalentes. Un conjunto o un subconjunto pasa cuando el conjunto A tiene todos los elementos del conjunto B. O sea, si tienen los mismos elementos se puede crear un subconjunto. Y las partes de estas son las que están en las diapositivas. Por parte del conjunto equivalente pasa cuando dos conjuntos son equivalentes si tienen la misma cantidad de elementos dentro de ella. Entonces se puede hacer como conjunto equivalente, como en el ejemplo que está en la imagen en la diapositiva. Dentro de ellos también encontramos subconjunto propio que pasa cuando A es subconjunto propio de B, si A subconjunto propio de B y A es indiferente a B, se escribe como A conjunto propio de B. También tenemos dos ejemplos, como sería este y este ejemplo. Siguiente tema. Conjuntos especiales. Los conjuntos especiales son aquellos que tienen propiedades particulares dentro de la teoría de conjuntos y se utilizan frecuentemente en matemáticas. ¿Cuáles serían estos? Serían como conjunto vacío, conjunto universal, conjunto disjunto y particulares. Los conjuntos vacíos no contienen ningún elemento dentro de ella y se representa como el signo que vemos allá en las diapositivas. Conjunto universal. Los conjuntos universales cuando conjunto que contiene todos los elementos posibles en un contexto y se representa con ese signo como la U. Conjuntos disjuntos. Los conjuntos disjuntos es cuando no tienen elementos en común y su intersección viene siendo el del vacío. También tenemos partición de conjuntos. Es cuando se divide un conjunto a un subconjunto no vacíos disjuntos entre sí y cuya unión es igual a A. Podemos ver los ejemplos allí en la imagen y seguimos con el tema. Teoremas fundamentales de la teoría de los conjuntos. Bueno, aquí podemos ver que los teoremas fundamentales de la teoría de los conjuntos son principios básicos que se describen las relaciones y operaciones entre conjuntos, formando la base para comprender y aplicar la teoría de conjuntos en matemáticas y lógica. Bueno, por parte del teorema de Cantor establece que para cualquier conjunto, el conjunto de todos sus subconjuntos, o sea el conjunto potencia, tiene una cardinalidad mayor que el conjunto original. En otras palabras, hay más elementos en el conjunto de los subconjuntos que en el conjunto original. Acá tenemos un ejemplo, o lo tenemos en forma matemática, mejor dicho. Siguiente tenemos el teorema de la unión, que el teorema de la unión lo que nos dice es que aparecen o se refiere a dos conceptos principales en matemáticas. Uno en teoría de conjuntos y otro en probabilidad. En teoría de conjuntos nos dice que la unión de dos conjuntos A y B, denotada por A unión de B, es el conjunto que contiene dos elementos de A y B. En probabilidad, la regla de la suma o probabilidad de una unión nos viene diciendo que P por A unión de B es la probabilidad de que ocurra al menos uno de los eventos A o B, y se calcula como la siguiente manera. Siguiendo con los teoremas, tenemos el teorema de la intersección. El teorema de la intersección establece que cuando dos cuerdas se intersecan dentro de una circunferencia, el producto de los segmentos de cada cuerda es el mismo. En palabras más simples, si tenemos dos cuerdas que se cruzan dentro de un círculo, la multiplicación de la longitud de los dos segmentos en cada cuerda será la misma. Y aquí está en forma matemática. Bien. Por último, también tenemos el teorema del conjunto potencia.
Un conjunto con n elementos tiene exactamente 2 elevado a la n. 2 elevado a la n subconjuntos, incluyendo el conjunto vacío y el conjunto del mismo. Y tenemos también dos ejemplos de conjunto de potencia, que viene siendo este. Y siguiente explicación. Gracias. Bueno, seguimos con la teoría de conjuntos y la lógica proposicional. Estas están profundamente relacionadas, ya que ambas se utilizan para describir y analizar situaciones matemáticas y lógicas. La lógica proposicional se encarga de trabajar con proporciones o enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, mientras que la teoría de conjuntos trabaja con colecciones de elementos. Lo interesante es que muchas ideas de la lógica proposicional pueden representarse utilizando conjuntos y viceversa. Por ejemplo, cada proposición puede interpretarse como un conjunto de condiciones o situaciones en las que esa proposición es verdadera. Las operaciones lógicas como la conjunción, la disyunción y la negación se pueden representar mediante operaciones de conjuntos, que sería la intersección, la unión y complemento. Esta correspondencia permite visualizar la lógica de una forma más concreta y aplicar conceptos de conjuntos en problemas lógicos. Bueno, seguimos con la lógica de predicados. La lógica de predicados representa una ampliación poderosa de la lógica proposicional, ya que permite referirse no solo a las proposiciones completas, sino también a propiedades de objetos y relaciones entre ellos. Utiliza símbolos llamados predicados junto con variables que se basan en dos cuantificadores principales: el cuantificador universal, que significa para todo, y el cuantificador existencial, que significa existe al menos uno. Por ejemplo, en lugar de decir Sócrates es mortal, con la lógica de predicados podemos decir que todos los humanos son mortales. Las variables individuales como X, Y, Z representan elementos particulares del universo del discurso, mientras que la clase de predicado nos permite trabajar con relaciones más complejas. Un predicado unario tiene una sola variable, mientras que un predicado binario tiene dos. Por último, tenemos la teoría de modelos. La teoría de modelos es una rama de la lógica matemática que estudia la relación entre el lenguaje formal, es decir, las fórmulas y símbolos usados en lógica, y las estructuras concretas que dan sentido a esos símbolos llamados modelos. En otras palabras, esta teoría se encarga de analizar cómo se interpreta y cuándo es verdadera o falsa una fórmula lógica dentro de una determinada estructura. Uno de los primeros pasos en la teoría de modelos es la traducción del lenguaje natural al lenguaje formal, lo cual permite expresar enunciados del mundo real en símbolos lógicos. Por ejemplo, la frase "todos los estudiantes aprueban el curso". Las interpretaciones asignan significados a los símbolos. Deciden qué elementos del universo representan las variables y qué conjuntos representa un predicado y cómo funcionan las funciones. Según estas interpretaciones, una fórmula puede ser verdadera o falsa. En este contexto, se analizan los enunciados categóricos, que son formas clásicas de proposiciones lógicas, como A, todo S es P, E, ningún S es P, y algún S es P, o algún S no es P. También se estudian conceptos como la valoración, que es asignar un valor de verdad a una fórmula bajo una interpretación. La satisfactibilidad, que es una fórmula que es satisfactible si existe al menos un modelo donde es verdadera. La equivalencia lógica: dos fórmulas son equivalentes y siempre tienen el mismo valor de verdad en cualquier modelo. Y la verdad lógica, que es una fórmula que es lógicamente verdadera si es verdadera en todos los modelos posibles. Un aspecto clave de la teoría de modelos es la equivalencia entre cuantificadores, que nos permiten transformar fórmulas usando reglas lógicas. Muchas gracias.